la medida que un maestro es capaz de asombrarse y transmitir el sentido de asombro a su alumno, es un buen maestro. Pero hablar del tema de calidad en la educación es hoy una temeridad, pues sobre este tema se ha dicho todo y sin embargo todo sigue en discusión. En el fondo la pregunta es muy sencilla y válida, lo mismo para la enseñanza básica que para la media superior o la superior. ¿Qué es una buena educación? Todos nos referimos a que la educación es mala, señal que tenemos un cierto concepto de buena. ¿Tenemos respuestas a esa pregunta? Sobre esto voy a hablar. Para mí van a ser 4 los rasgos de lo que llamo una buena educación, y pueden ser vertientes de reflexión en la eterna búsqueda del para qué de la educación. Primer rasgo, el carácter. Para mí el resultado principal, el más apreciable de los esfuerzos educativos de una persona es el carácter, que entiendo como la congruencia entre pensar y obrar, convicciones claras y firmes, y un sentido de finalidad que engloba y afecta toda nuestra vida. Carácter, por tanto, es una palabra síntesis que comprende valores, principios, actitudes, hábitos, maneras de ser de la persona. Expresa la asimilación consciente de que la vida conlleva un imperativo de autorrealización. Les pregunto entonces a ustedes, maestras y maestros, ¿están de acuerdo con este primer elemento de una buena educación? ¿Creen que este carácter figura como objetivo fundamental de los currículos que se nos prescriben? ¿Dónde aparece carácter en este sentido en los planes y programas de estudio? Y si no aparece, ¿pueden ustedes, podemos nosotros los maestros, suplir con nuestra acción pedagógica lo que no está prescrito en el currículum? Segundo rasgo de una buena educación, la inteligencia. Pertenece sin duda al concepto de un hombre educado el haber desarrollado su inteligencia, al menos a los niveles que lo exige la sociedad de su tiempo. En este resumen esquemático voy a entender 3 cosas por educar la inteligencia, como lo requiere una buena educación. Primero, haber adquirido los conocimientos generales necesarios para ubicarse en el mundo, lo que solemos llamar cultura general. Segundo, haber adquirido las destrezas intelectuales fundamentales, las capacidades formales de abstracción, de raciocinio lógico, de análisis, síntesis, relación, deducción, comunicación, lo que resumimos hoy en 2 expresiones: aprender a pensar y aprender a aprender, ambas intrínsecamente relacionadas. Y tercera cosa, dentro del desarrollo de la inteligencia, haber adquirido y saber manejar algunos conocimientos especializados, sobre todo los necesarios para desempeñar trabajos productivos. Maestro que no sepa esto, currículum que no lo considere como asunto fundamental, pierden lo esencial en la educación de la inteligencia. Pregunto entonces nuevamente a ustedes, maestras y maestros, ¿están ustedes de acuerdo con mi concepción de lo que es educar la inteligencia? Si lo están, ¿creen que es posible en la práctica de nuestras escuelas, con los alumnos y las alumnas que de hecho tenemos, realizar esas 3 actividades? Tercer rasgo de lo que considero una buena educación,
los sentimientos. Yo no sabría trazar la línea divisoria entre inteligencia y sentimiento. Hoy están de moda la inteligencia emocional de Goleman, las inteligencias múltiples de Gardner. Todos hemos comprobado que existe una conducción afectiva del pensamiento, en virtud de la cual se abre una zona de certeza libre, lo llaman algunos filósofos. Pensamos también con el corazón, al grado que no aceptamos como verdaderas sino aquellas cosas que previamente hemos querido que sean verdaderas. Los sentimientos invaden los territorios de la inteligencia y una buena educación debiera incluir la conciencia de este hecho. Y me pregunto, ¿tendrían alumnos una escuela que prometiera eso? Cuarto rasgo, la formación de la libertad. Educar para la libertad responsable es finalidad ineludible de una buena educación. Por ella nos instalamos en el mundo ético, donde nos construimos a nosotros mismos y construimos con otros nuestra sociedad. ¿Cómo unir normas y deseo, deber ser y querer ser, ideal y voluntad? Me parece aún una pregunta pendiente, inclusive para quienes pretenden adentrarse en las marañas del subconsciente. Y el maestro está todos los días tocando con sus manos en cada alumna, en cada alumno, esta problemática. Cómo se están formando el sentido moral de estos chicos. Cuáles son sus fuentes para que vayan definiendo autónomamente una moralidad correcta. Al hablar del carácter hablábamos del sentido de la vida. Yo creo que ese sentido de la vida gira en torno a algunas grandes preguntas. ¿Qué soy? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Hay un Dios con el que me puedo comunicar? ¿Soy libre? Y de estas preguntas depende el destino de nuestra vida. Y uno se pregunta si la buena educación no tiene que ver con acercar a todo educando al planteamiento de estas preguntas. La educación de la responsabilidad navega por estas grandes preguntas que he mencionado. Y nuevamente caben aquí algunas preguntas a ustedes, educadores. ¿Creen que hay espacios en su práctica educativa para llegar a plantearles a sus alumnos adolescentes estas preguntas fundamentales? Voy a terminar. He intentado esbozar un ideal educativo personal, mi concepción de lo que es una buena educación. 4 esferas del desarrollo de la persona que se compenetran, se fusionan: formación del carácter, formación de la inteligencia, de los sentimientos, de la libertad. No hablé del sentido del humor, esencial para reírnos de los absurdos que nos acompañan y de nuestras propias miserias. Creo que una buena educación debe dejar un saldo de sentido del humor. Tampoco hablé de la capacidad de gozar la vida, de disfrutarla en sus exquisitas satisfacciones, y esto desde luego es muy importante. Tampoco mencioné el respeto que cada quien debe tener por su propio temperamento e idiosincrasia, la diferencia de cada individuo ante la cual se debe de tener como ante un tesoro cualquier acción educadora. Y para terminar, evocaré una hermosa parábola oriental, la del pez joven y el pez viejo. Un pez joven nadaba por el fondo del mar frenéticamente. Se encontró a un pez viejo y le preguntó: «Oye, pez viejo, ¿dónde está el océano?».
ando buscando el océano. El pez viejo le contestó: esto es el océano. Esto, contestó el joven, esto no es más que agua. Y siguió nadando frenéticamente. La moraleja es que muchas veces las respuestas están ya en nuestras preguntas. Y respecto a nuestra búsqueda de calidad, que muchas veces tienes en tus manos la calidad, aunque no la habías reconocido. Muchas gracias.